Estem molt contents de ser aquí amb vosaltres una altra vegada. Teníem molta anticipació de veure-vos, sí? Veure-us, sí? Abans del cap de l'any, però va ser una mica complicat amb les restriccions i els canvis d'última hora, però estem molt contents de ser aquí una altra vegada. Tinc molta anticipació per fer la predicació a català algun dia, però encara no sigui possible avui. Espero que sigui aquest any. ¿Vale? Aquest any. Es bueno. Qué gusto, hermanos, de verlos una vez más, de verdad que sí, para nosotros, para mi esposa, para mí, para mi hijo. Siempre estáis en nuestros corazones, en nuestras oraciones, y oramos porque el Señor continúa haciendo esa obra en vuestras vidas. Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 15, el día de hoy. Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 15. Es el pasaje que estaremos viendo el día de hoy, en los próximos minutos. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos capítulo 1, versículo 11. Y dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. 1:14 dice entonces: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Versículo 15 por último, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más este día que nos das la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Te damos gracias por esta oportunidad de celebrar a través de los cantos, a través de la meditación de tu palabra, a través de las oraciones, a través de participar de la Santa Cena, Señor, recordar esa gran obra de la que nuestro hermano Joan nos recordaba y que has hecho por nosotros, Señor, y que nos renueva y que nos trae nuevo ánimo y que nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Y Señor, pedimos una vez más que tú sigas haciendo esa obra en nosotros. Y el día de hoy, al continuar en este tiempo juntos, que hables a nuestros corazones y que para algunos, Señor, nos traigas esas palabras de consuelo que necesitamos. Para algunos otros traigas quizá algo de nos haga pensar un poco, que nos haga reaccionar un poco, y de acuerdo a nuestra necesidad, porque en ti podemos encontrar la provisión para cada uno de nosotros. Por eso venimos y nos ponemos bajo la autoridad de tu palabra y pedimos que seas tú que hable a cada uno de nosotros el día de hoy. En todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, decía que precisamente estos planes que no solamente, me imagino, nosotros teníamos en estos días de ir, de venir, de reunirnos, de hacer cosas, pues de pronto se ven afectados y tenemos que cambiar. Interesante, en este último mes me ha tocado predicar más que en muchos meses anteriores en mi vida, precisamente porque de pronto algún hermano ha tenido que ponerse en cuarentena, y bueno, siempre listos también para poder apoyar y tomar esta oportunidad para compartir de la palabra. Así es que interesantemente, lo que tenía para compartir el día de hoy también de alguna manera conecta algunas cosas que he estado pensando, que el Señor ha estado usando también en mi propia vida y a través de estas situaciones. Al preparar el tema del día de hoy, el Señor ponía algunas de estas cosas en mente, traía y hacía algunas conexiones que me gustaría también compartir con vosotros el día de hoy. Por ejemplo, hace un par de semanas estaba hablando allá en nuestra iglesia en Barcelona acerca del Sabbath,
del día de descanso. Y es interesante comenzar el año hablando del descanso. Y comenzar de alguna manera descansando, ¿no? Cuando usualmente tendemos a pensar en una jornada laboral y luego entonces descansar. Y ese era el ritmo natural, en cierto sentido, de la vida. Pero interesante que cuando la iglesia del Señor comenzó, cuando los hermanos se empezaron a reunir, lo hicieron no el sábado, no ese día de descanso, que era el último día de la semana, pero se empezaron a reunir el domingo, el primer día de la semana. Y como para decir, descansamos primero y luego vamos también, porque claro, era también cuando el día en que el Señor había resucitado, pero no, como que traía también este aspecto de ya el ritmo de la vida es diferente y Dios está cambiando y ha cambiado todas las cosas. ¿Y qué tal si podemos comenzar en cierto sentido descansando? Podemos comenzar con una postura diferente, ya no para tratarnos de ganarnos las cosas, la vida, la atención, el favor de Dios, inclusive, pero gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en nuestro favor, en nuestro lugar, podemos a partir de ahí descansar en esa verdad, en esa realidad, y entonces seguir adelante en nuestra vida de fe. Y hablaba en esa ocasión acerca de un pasaje de Hebreos capítulo 4, donde se refiere a dos grupos de personas, interesantemente. En Hebreos capítulo 4 habla de unos que no tienen este descanso, no tienen esta experiencia de descanso de Dios, por no tener precisamente una conexión, una relación, no haber puesto su fe, su confianza en Dios para poder encontrar ese descanso. Y de alguna manera todavía siguen en esa lucha, ¿no? De todos los días, de tratar de buscar, encontrar aquello que su corazón anhela. Si fuimos creados por Dios, si fuimos creados para Dios, alguien ha dicho, hay un hueco en nuestro corazón que solamente puede ser lleno por su presencia. Y estamos, ¿no? La experiencia de la vida es en cierto sentido tratar de llegar a ese punto, alcanzar ese lugar donde de alguna manera llenamos ese hueco en nuestra vida. Algunas personas no pueden pasarse toda la vida tratando de alcanzarlo, y algunos otros, como que Dios permite cierto éxito para alcanzar cierta cosa que lo veían como lo más importante en su vida, como la solución de su vida. Pero claro, cuando llegan a esa, que puede ser quizá, no sé, la fama, riquezas o la salud, pero claro, cuando pueden llegar a ese punto en la vida, pues es muy frágil, ¿no es cierto? En la experiencia de todos nosotros. Una pandemia puede cambiar todas las cosas, una crisis económica puede borrar de un día a otro prácticamente toda una cuenta bancaria en un momento dado, ¿no? Pero ¿cómo es que siempre el ser humano busca llenar ese hueco en su corazón de otra manera? Y decía ese pasaje de Hebreos 4, apuntaba a esas personas que no tienen este descanso porque no han podido llegar a ese punto, han podido entender el lugar que Dios encaja en esta realidad. Pero hay otros, dice también Hebreos 4, que sí han puesto su fe, su confianza en Jesús como la única solución a su problema mayor, y en lo que tiene que ver con su relación con Dios, que han experimentado cómo las demás partes de la vida encajan entonces en su lugar, y cuando hay esta realidad de relación con Dios. Sin embargo, Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice que aún así, y aún teniendo la promesa de entrar en su reposo, dice, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Y es que a veces teniéndola pareciera, porque no es cierto, ya es suya, pero pareciera no haberla alcanzado, y no tanto porque nosotros la alcancemos a través de nuestras propias fuerzas, a través de lo que hacemos, pero no la han experimentado, no la han recibido.
Y cuando esto sucede, como he también compartido aquí en otras ocasiones, porque habla mucho a mí esta manera de ver las cosas, actuamos, y ve que oraba al respecto, actuamos como huérfanos espirituales, tratando de valernos por nosotros mismos en este mundo, con nuestros esfuerzos, con nuestros recursos, con nuestras luchas. Interesantemente, lo he compartido aquí en Gálatas, habla de un paralelismo, Gálatas 4:7, interesante, no parece hacer sentido, porque no compara un hijo con un extraño o un esclavo con un libre, pero lo hace entre un hijo con un esclavo. Entonces, como que dice, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 7, así que ya no eres esclavo, y en lugar de decir sino libre, dice sino hijo. Y dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y la razón, creo, es que cuando nos damos a este espíritu de orfandad, ¿no? Cuando no olvidamos que somos hijos de Dios, actuamos como si fuéramos huérfanos, como si tuviéramos que valernos por nosotros mismos en este mundo, como si fuéramos independientes y autosuficientes. Y muchos de nuestros problemas en la vida quizá tienen que ver con esa realidad, ¿no? Y especialmente si fuimos creados por Dios, si fuimos creados para Dios, el tratar de ser autosuficientes, independientes, es ignorar a Dios, es tratarlo de ponerlo a un lado de nuestra propia vida. Pero si fuimos creados por Él, ¿qué tal si esas cosas que creíamos nos darían libertad, nos darían sentido, terminan más bien atándonos, usándonos? De ahí la realidad otra vez de hijos. Recuerda que eres hijo, no eres esclavo, ¿no? Pero interesantemente, y el punto que quería hacer es que estos dos grupos de personas del capítulo 4 de Hebreos, aquellos que no han puesto su fe y su confianza en Dios como su Salvador, aquellos que la han puesto pero que se les olvida diariamente, me incluyo yo, nos incluimos, los dos se olvidan de la provisión de Dios. Interesante que el pasaje les da una misma solución a ambos. Dice el pasaje, hoy es el día de salvación, y si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Qué interesante. Porque no habla acerca de un tercer grupo de personas, que uno pensaría son aquellos creyentes que siempre recuerdan, actúan en base a la realidad de aquellas preciosas, grandísimas promesas que ya tienen, de la provisión de Dios en el Evangelio, y que siempre están seguros en su identidad como hijos. No los hay todavía, porque sí que Dios está haciendo esa obra, y estamos todos los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él en un proceso de santificación, y esa será una realidad, y esas son buenas noticias, de que aunque todavía no estamos ahí, Dios ha prometido completar la obra que Él comenzó en nosotros, y que como buen cirujano no terminará la cirugía hasta que extraiga toda la infección, aunque duele en el proceso un poco, pero es para nuestro bien. La vacuna es para nuestro bien, ¿verdad? Aunque en el momento duele y podemos pasar un par de días fatales después en algunos casos. Otra vez, la medicina a ambos, interesantemente, a su condición espiritual, es la misma. Si hoy es el día de salvación, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Unos para salvación, otros para crecimiento, pero interesante, para ambos, la medicina es arrepiéntete y cree. Y precisamente el día de hoy, mis hermanos, en estos pocos minutos que tenemos, solamente explorar un poco más a fondo acerca de estas verdades y este ritmo de la vida de fe. ¿Qué tal si la madurez espiritual se ve muy diferente a como muchas veces no la imaginamos? ¿Y qué tal si precisamente estas dos cosas, el arrepentimiento y la fe, encajan en un ritmo natural de la vida cristiana, que es provisión de Dios para nosotros? Hablemos entonces del arrepentimiento por unos minutos.
Quizá personajes bíblicos que nos vienen a la mente cuando pensamos en arrepentimiento o falta de arrepentimiento, pero no sé, podemos pensar Judas, ¿no? Traicionó a Jesús, uno de sus discípulos, ¿se arrepintió o solo se sintió mal por lo que había hecho? ¿O recuerdan ese otro episodio de Pedro, otro de sus discípulos de Jesús, que después de mentir y negar que inclusive conocía a Jesús, lloró, ¿no? y se sintió tan mal de lo que había hecho? Los dos no pudieron haber tenido finales tan diferentes, ¿recuerdas? Por un lado, Judas prácticamente se ahorcó, dice la palabra, y Pedro llegó a ser un líder de la iglesia. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Hay alguna? ¿Por qué a veces, inclusive, por ejemplo, en nuestro diario vivir, el pedir disculpas como que no se siente suficiente cuando la recibimos, cuando las extendemos a otros, cuando estamos en esta dinámica? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Será otra cosa? ¿Cómo encajan esas dos? ¿Qué es, a final de cuentas, el arrepentimiento? ¿Es cambiar? Bueno, ¿qué tal si primero pensamos que el arrepentimiento es un regalo de Dios? Eso suena un poco interesante, pero ¿qué tal si es parte de la provisión de Dios para nosotros? Apocalipsis 3, versículos 19 y 20 dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Nosotros entendemos esa dinámica si somos padres, ¿verdad? Porque sabemos que eso es una manera importante de expresar nuestro amor hacia nuestros hijos. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, dice Apocalipsis. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice entonces el pasaje. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El arrepentimiento, ¿qué tal si es un regalo de Dios para sus hijos? Una expresión de amor de Dios hacia nosotros. Expresa su provisión y ante la realidad de nuestra condición, de nuestra humanidad. No para avergonzarnos, no para condenarnos, pero para restaurarnos, como a Pedro. ¿Qué tal si el arrepentimiento es un regalo de Dios para sus hijos? ¿Y qué tal si el arrepentimiento no es principalmente, hay un aspecto pero no es principalmente cambiar, pero sí es la herramienta, el recurso que Dios usa para irnos cambiando? ¿Te fijas el énfasis de irnos cambiando? Sí hay cambio, sí hay transformación, pero es el resultado de un proceso, es el resultado y no tanto de una acción puntual. ¿No será por eso que muchas veces nos frustramos en la vida cristiana, en la vida de fe, con las mismas luchas? ¿No será por eso que a veces terminamos rindiéndonos muchas veces ante ellas? ¿Qué tal si ese es parte del problema? El decir, nunca más lo volveré a hacer. El hacer resoluciones a principio de año, tan común en esta temporada del año. Si habéis hecho alguna, nada malo con eso, pero ¿cómo vamos? Ya estamos a febrero y ya las hemos dejado algunas de ellas, algunos de nosotros. ¿Qué tal si en lugar de eso, el arrepentimiento continuo es lo que necesitamos hacer regularmente para ir cambiando? Pero si eso significa hacerlo sin minimizar nuestras faltas, sin minimizar tampoco la ley de Dios, sus expectativas para nosotros, pero es más bien el arrepentimiento traernos de regreso a Él, recordar que no somos huérfanos y decir, cuando pasó esto, cuando hice esto, es porque olvidé la provisión de Dios y la obra de Dios y las promesas de Dios para mí. Y eso es bueno, porque entonces el arrepentimiento es esta herramienta que Dios usa para traerme de regreso a Él y para poder seguir recordando su provisión por mí. Interesante que la madurez, vamos a hablar un poco también de la madurez espiritual, pero qué interesante que con el tiempo, en la vida de fe, la profundidad de nuestro pecado se hace más evidente.
No solo de hacer, pecados de hacer, de comisión o omisión, pero que hay una realidad más profunda detrás de nuestras acciones y más difícil de ver, y conforme vamos creciendo en nuestra vida de fe. Hablabas, Joan, de este proceso en el que vamos entendiendo la obra de Dios en nuestra vida. Interesante que para Pablo, al principio de su vida de fe, él habla de ser, en 1 Corintios 15:9, dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, de este grupo de 12 personas. Un poco más adelante en su vida de fe, él dice, a la mitad, más o menos en la mitad de su vida, en Efesios 3:8, él dice: yo soy más bien el último de los santos. Ya no los 12, pero de todos los santos, yo soy como el último. Interesante, al final de su vida, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice: yo soy el peor de los pecadores. ¿Qué ha pasado con el Pablo? Ha habido esta creciente conciencia de una realidad que ya no solamente tenía que ver con sus acciones, pero con una realidad de nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo con una creciente valorización de la obra de Dios en su vida. Vamos a hablar acerca de la fe, tiene que va también ahí de la mano, y ahí es donde experimentamos crecimiento. Pero ya no es el: mira lo que has provocado que reaccione como yo no soy, como muchas veces decimos. ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si sí eres así, somos así, y esa frustración y circunstancia solamente lo ha revelado? Echamos la culpa a la circunstancia y decimos: no, esta acción que de pronto hice o salió o dije, yo no soy así, pero las circunstancias me hicieron reaccionar de esta manera. ¿Y qué tal si la madurez espiritual tiene que ver con reconocer no solamente esa aletita arriba de la superficie del océano, pero reconocer que bajo la superficie esa aleta implica que hay un tremendo tiburón que está listo para comernos, ¿no? Para atacarnos? ¿Qué tal si el arrepentimiento tiene que ver con aceptar y reconocer estas realidades de nuestra vida? Aceptar las consecuencias, reconocer el daño que hacemos, que hemos hecho, pero invitar el feedback, la retroalimentación, invitar los comentarios de la otra persona a la que quizá hemos herido, sin justificarnos, sin excusarnos, sin echarle la culpa a otras cosas. Es decirle a la otra persona: ¿cómo te ha hecho sentir lo que hice? Va a romper tu corazón escucharlo, especialmente si es una persona a la que de verdad amas. Pero te va a mostrar, más allá de las acciones, cómo es tu realidad interna y de un corazón que necesita continuamente de la provisión de Dios. Un pequeño experimento para aquellos que quieran seguir explorando esto. Acércate a unas 3, 4 personas cercanas a ti que conoces, que te conocen bien, y diles: ¿cuál sería una cosa que cambiarías de mí? Y te vas a sorprender, porque de qué tal, lo más seguro es que casi todas te vayan a decir un poco casi lo mismo. y nuestra reacción va a ser: hombre, pero no puede ser, se han puesto de acuerdo de seguro, porque yo no soy así. Porque tengo otros detalles, otras cosas, pero yo no me veo a mí mismo así. Interesante que nos cuesta vernos a nosotros mismos. Y es un regalo de Dios el poder de pronto ser expuestos a esta realidad de nuestra vida, para poder entonces valorar la provisión de Dios, para poder entonces descansar y reconocer que su provisión es eficiente y suficiente para nuestra necesidad. El verdadero arrepentimiento invita esto de otras personas. Lo reconoce como una realidad de su corazón, lo reconoce como una necesidad, no hace resoluciones, aunque hay mecanismos y ayudas en consejería y otro tipo de herramientas que debemos a veces hacer, y todos nosotros en momentos de nuestra vida abrazar,
pero tendemos a buscar absolución o una cosa que tenga que ver solamente con lo que se ve sobre la superficie, en lugar de profundizar y reconocer nuestra realidad en nuestro corazón. El arrepentimiento no es una respuesta a lo que hacemos, pero es una respuesta a lo que somos en nuestro corazón. El arrepentimiento es una parte de ese regalo de la provisión de Dios, de la madurez espiritual que es bueno para nosotros. Porque va de la mano con la fe. Arrepiéntete y cree. Si nos quedamos solamente en esta parte, y hay personas que dicen, si supieras lo que he hecho o lo que sea, Dios no me perdonaría. Bueno, quizás pueden ver la profundidad de su necesidad, pero para ellos la provisión de Dios no es suficiente. Hay otras personas que pueden decir, bueno, yo no soy tan malo como aquella persona. No han reconocido la profundidad de su necesidad, por lo tanto piensan que la provisión de Dios no es para ellos. Qué interesante, qué importante reconocer la magnitud de nuestro problema. Debe ser tan grande para que Dios mismo haya tenido que venir, pero Dios nos debe amar tanto que lo hizo. Y ahí está el otro lado de la moneda. Y ahí está el otro lado de las buenas noticias de la provisión de Dios. Porque ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando el pecado pone sobre la mesa nuestra realidad y lo expone? Bueno, ¿cómo lidiamos ahora con esta cruda realidad de quiénes somos en nuestro corazón y que las circunstancias y las frustraciones de la vida han revelado? Cuando nos damos cuenta que hay cosas que atan nuestro corazón muchas veces, buscamos la aceptación de las personas, buscamos justificarnos, buscamos echar la culpa a alguien más. Cuando vemos cómo nuestras acciones hieren a otras personas, especialmente cercanas a nosotros y que amamos, ¿cómo lidiamos con esta verdad? ¿Cómo hacemos frente a este dragón que tenemos enfrente? San Jordi. Un afecto mayor, un amor mayor, nos da esa confianza, esa seguridad de enfrentarnos a esta realidad, pero sabiendo que es provisión de Dios para nosotros. Es esa fe salvadora al reconocer nuestra necesidad, es esa fe al ver que esa obra conecta con lo que Jesús vino a hacer, lo que nunca nosotros hubiéramos podido hacer, vino a vivir esa vida que nosotros nunca hubiéramos podido vivir en nuestro favor, vino a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Y es descansar, poner nuestra fe, poner nuestra confianza, traer nuestra necesidad en arrepentimiento, regresar a esa realidad y reconocer que es el amor de Dios expresado en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario el que nos permite y nos da esa libertad de poder hacerlo. Romanos 2:4 dice que es su benignidad que nos guía al arrepentimiento. Entonces el saber que no vamos a ser aplastados ante esta realidad, que no vamos a ser condenados, pero que ya alguien más tomó nuestro lugar, que alguien más pagó nuestro precio, que nos da la oportunidad de poderlo hacer, y no solamente de recibir la absolución que nuestra alma busca y anhela, pero de sentirnos seguros en ese amor, de sentirnos libres, de experimentar paz, de experimentar inclusive gozo. Y ahí que si el arrepentimiento no lleva al gozo, es que ese aspecto de fe quizá todavía no lo has entendido. Quizá es reconocer que somos mucho peor de lo que quizá nos habíamos dado cuenta, pero que al mismo tiempo somos mucho más amados de lo que jamás hubiéramos soñado, de lo que jamás hubiéramos anhelado. Y eso nos da esa libertad para poder enfrentarnos a esa realidad de nuestra vida. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro mismo no se humilló cuando Jesús le dijo que lo haría, pero él dijo, no, ¿cómo, Señor? Yo nunca haría eso en contra tuya. Confió en sí mismo, en lugar de correr a Jesús. ¿Qué es lo que pasó? Terminó negando a Jesús,
Terminó llorando amargamente al ver la realidad de su corazón, pero qué bonito ver la afirmación, la restauración del Señor Jesús después en su propia vida y darle una nueva realidad de vida y de ministerio. Judas, por otro lado, se sintió mal de lo que había hecho, regresó el dinero, pero no parece haber puesto su fe, su confianza al reconocer su necesidad y al ver su corazón revelado, ¿verdad? La tristeza, 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. ¿Qué tal si ese precisamente es el ritmo de la vida cristiana? El ritmo de gracia, un ritmo de gracia. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. ¿Qué tal si esa bondad de Dios es la que nos da la confianza para, al ver nuestro corazón, sin minimizar nuestro pecado, reconociendo la realidad de nuestro corazón, invitando a otros a que hablen a nuestra vida, a que nos ayuden a ver las cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos, que interesantemente se da en la comunidad de fe y que es precisamente también un regalo de Dios para nosotros poder ver más allá de nosotros mismos, pero que siempre nos lleve a correr al Señor como la solución a nuestro problema mayor, que es lo que entonces nos dará esa libertad en nuestra vida de fe. Arrepentimiento y fe. Arrepiéntete y cree. Es el ritmo natural de la vida de fe. ¿Sabes cuál fue la primera de las 95 tesis de Martín Lutero? Con la que comenzó la primera era: la vida del creyente debe ser caracterizada. Olvidado que eres hijo, has actuado como huérfano, pero regresa al Señor en fe, dale gracias. Regresa a recordar su provisión por ti, de que somos ahora hijos de Él y somos bienvenidos a su presencia. Interesante que el boletín de hoy habla acerca de George Mueller. Y de las miles de oraciones que él estuvo en su diario, ¿verdad?, apuntando al ver cómo Dios obraba y respondía a sus oraciones. Interesantemente que uno de sus libros, también muy conocidos, que se llama Deleitándose en Dios, él conecta esto de las oraciones contestadas a la realidad de poder él mismo descansar y reconocer su relación con Dios. Y hubo un momento en su vida de oración cuando dice: hasta que no me di cuenta que primero tenía que venir a la palabra de Dios en oración, venir delante de Él, y yo mismo recibir, y yo mismo experimentar, y yo mismo disfrutar de mi relación con Dios, que entonces mi vida de fe empezó a cambiar también de una manera diferente. Y esas son, mis hermanos, al final del día también la bendición de Dios para nosotros, recordar a la hora de pensar en este ritmo de gracia, de arrepentimiento y fe, recordar que no es algo que tenemos que sea nuestro, que sea condicionado por nuestro desempeño de alguna manera. Porque ese mismo pasaje que leíamos también de el versículo 11 de Marcos que leíamos, 1, dice: vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y eso sucedió cuando el Señor Jesús fue bautizado. Fue al principio de su ministerio, todavía no hacía nada, y sin embargo ya estaba recibiendo la afirmación del Padre y siendo afirmado en su identidad como hijo. Y mis hermanos, esa es nuestra clave también para nosotros al poder enfrentar la vida todos los días. ¿Qué tal si la madurez espiritual no se ve en tener que depender de Dios, en ya no tener que depender de Dios tanto, porque hemos pasado tantos años en la iglesia, porque hemos
estudiado hecho tantos estudios bíblicos, lo que sea, pero es más por nuestra vida de dependencia gozosa en el Señor todos los días. El Señor Jesús, el hombre perfecto que jamás ha vivido sobre la tierra, dice en Juan 5:19, respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Habla también acerca de lo que dice. No solo él está diciendo, no lo que hago solamente lo que el Padre me dice que haga, digo solamente lo que el Padre me dice que diga. No, hay una dependencia del Señor Jesús con su Padre. ¿Y qué tal si esa es la verdadera madurez espiritual? No el con los años ya no tener que depender tanto de Dios, pero el reconocer nuestra necesidad, el reconocer nuestra realidad, depender todos los días más en una forma gozosa, en una manera de comunión y de sabernos amados, recibidos, aceptados por el Padre y gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Arrepentimiento como un regalo de Dios que nos trae de regreso a poner nuestra fe no en nosotros mismos y en ya no volver a hacer las cosas o decir lo que hemos dicho, pero que nos lleva a recordar la provisión del Padre y a todos los días entrar en este ritmo de dependencia de Dios, en una dependencia gozosa que es basada en una relación segura que no depende de nuestro desempeño, pero depende en la realidad de que hemos sido aceptados, recibidos, vivimos ya bajo el favor de Dios, no por lo que pudiéramos hacer o llegar a ganarnos, pero por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Oh, gran intercambio. Su justicia por nuestro pecado, su récord perfecto, de manera que Dios nos ve ahora ya como si nunca hubiéramos pecado, y nos ve como si siempre hubiéramos obedecido perfectamente su ley, y eso nos da la libertad para que en el día a día continuemos en la lucha en la que todos nos vemos y para seguir creciendo en nuestra vida de fe, una vida de gozosa dependencia en Él. Vamos a orar. Señor, una vez más te agradecemos esta realidad, esta provisión tuya para tus hijos. Señor, al reconocer nuestra necesidad y con el tiempo nos vamos dando cuenta que te necesitamos más, no que te necesitáramos menos antes, pero ahora nos damos cuenta y antes no nos dábamos cuenta de esa verdad. Pero ante esa realidad te damos gracias por tu provisión, a través de tu palabra, a través de la comunión de los hermanos, a través de tu Espíritu. Señor, tú nos estás transformando, tú estás haciendo esa obra de transformación, estamos creciendo y estás formando el carácter de Cristo en nosotros. Lo que pasa es que en el día a día nos frustramos, lo que pasa es que en el día a día ponemos nuestra confianza en nuestros propios esfuerzos en lugar de olvidar y recordar tu provisión, Señor, y de depender gozosamente de ti al saber y al reconocer que nuestra relación no depende de nosotros, pero depende de lo que tú ya has hecho en la cruz del Calvario por nosotros y en nuestro lugar. Ayúdanos a recordar eso todos los días, a recordarnos eso unos a otros, a animarnos, como escuchábamos unos a otros en estas verdades y a encontrar siempre en este lugar un lugar donde podemos con esa transparencia, con esa confianza expresar nuestra necesidad de ti y reconocer tu provisión por nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestra